Un directivo público tiene que amoblar su cabeza para ser complejo, para integrar y conectar conocimiento y conectar organizaciones y conectar su equipo. Un directivo público tiene que transformarse poco a poco en un líder público. Ese liderazgo tiene que ser un liderazgo inclusivo, un liderazgo en el que tiene que percibir la organización como un todo movido por una serie de principios, valores que tiene que, el equipo tiene que articular y que tiene que integrar, y tiene que orientar la acción de su equipo hacia el rendimiento y la obtención de resultados. Y en el caso del directivo público, evidentemente, resultados que mejoren la vida de las personas para las que trabajamos. Un líder básicamente planifica, un líder motiva, un líder lo que hace es orienta, un líder lo que hace es orientar la acción de los gestores y de los especialistas hacia la obtención de resultados, no de forma material, sino desde el punto de vista de teorización. Un líder teoriza, reflexiona sobre los cambios que son necesarios en su entorno y también en la sociedad, y por lo tanto transmite internamente en la organización este tipo de teorización. Por lo tanto, debe ser un hábil comunicador, un hábil planificador y un hábil relacionador de la complejidad de su entorno, que debe entender ese entorno y transmitirlo. Ese es su papel fundamental. Si no hay un líder en la organización no puede funcionar. Claro, el líder, hablando de un líder, normalmente cuando hablamos, claro, el liderazgo público, si nos estamos refiriendo a la cúspide de la organización, es decir, a los niveles políticos, a los niveles profesionales. Normalmente nosotros nos dirigimos a los niveles profesionales, a los más altos de la organización. Por lo tanto, es decir, aquellos que intervienen en la fase de propuestas para que los líderes políticos, en este caso no los profesionales, junto con otros actores, en algunos de ellos están los propios líderes profesionales, porque pueden estarlo lógicamente, tomen decisiones que tengan impacto social, que tengan relevancia social. Por lo tanto, si la fase de propuesta no se hace adecuadamente, donde se tienen en cuenta las alternativas, donde se tiene en cuenta el entorno, se tienen en cuenta los costes, los medios necesarios para llevar a cabo esa iniciativa, los que tienen que adoptar decisiones en el grupo de formulación de la política pública tendrán o muy mala información o no tendrán información. Los directivos españoles tienen un altísimo nivel de formación, desde el punto de vista del conocimiento y de los procesos. Están fuertemente institucionalizados. Esto es cuando se constata y se compara con otros países emergentes, incluso con otros países dentro de la OCDE. El nivel profesional español es alto, el nivel de administración pública es alto. Además, no es excesivo en cuantía ni en coste, etc. ¿Qué tiene que mejorar? Pues básicamente en lo que suelen aparecer en los estudios, en esa proactividad, en esa mayor orientación al ciudadano, saber que lo que están haciendo, aunque piensen que están fabricando una pieza de un coche, están fabricando un Ferrari, y tienen que saber que fabrican un Ferrari, saben que están fabricando una pieza de un proceso en la administración pública que tiene que servir para que la gente sane, para que la gente se eduque, para que la gente se sienta más segura, tiene que saberlo y tiene que tener esa conciencia. Eso le falta también, y entre las carencias que tiene también una mayor, digamos, trascendencia de la acción que hace relacionado con esto. Tecnológicamente la administración, cuando uno observa los indicadores internacionales en e-administración o en cuestiones que tienen que ver con gobierno abierto, compartición de datos, etc., si viéramos las mejores prácticas del mundo en cada uno de lo más avanzado que hay en materia de administración pública, siempre hay un ejemplo español, siempre. Y a veces no siempre, afortunadamente, de la Administración General del Estado. Ahí se ha extendido. Es decir, que si somos capaces de hacer muy buenas prácticas en España, en un ámbito o en un proceso, podemos extenderlo al resto o al resto de las administraciones. Por eso los organismos internacionales, cuando se refieren a España en los informes, nos dicen: está bien que ustedes hagan benchmarking o copien lo que hay por ahí fuera, pero ¿por qué no empiezan por dentro? Elijan las mejores prácticas, extiéndenlas, porque lo van a hacer en un entorno cultural conocido, que es lo que le va a facilitar. Por lo tanto, las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías no son de tecnología para su extensión, tienen que ver con modificación de procesos y modificación cultural, con aquellas barreras que nosotros mismos levantamos. Porque si es posible tener magníficos sistemas, por ejemplo en España, de recaudación de impuestos y de seguridad social, que son modelos a nivel mundial, sin ninguna duda,
o tenemos la mayor, uno de los mayores rankings en apertura de datos. En Big Data tenemos de los mayores del mundo, estamos justo en el nivel superior. Evidentemente eso nos está diciendo que no es una cuestión tecnológica, que podemos hacerlo. Tenemos que modificar comportamientos, formas de pensar, generar nuevos liderazgos que hagan que ver que esta es una carencia y que la necesidad hay cambio, y necesitamos, por lo tanto, también articular la administración bajo otros principios. La articulación viene primero de un modelo que tiene que ser consciente de cuál es la manera de articular Estado y sociedad, cuál es el reparto de poderes, que esto es lo que está en estos momentos, es una de las grandes crisis que hay en nuestro entorno. Después, dentro del Estado, los distintos papeles que se deben tener y la relación que tiene que tener la administración con la sociedad, tanto en cuanto a quién interviene en la toma de decisiones, qué intereses incorporamos, es decir, el gran reto de la diversidad, que siempre es un reto histórico, el reto de la diversidad, y después, cómo prestamos los servicios y con quién los prestamos. Es decir, no basta solo prestarlos por administración, sino sabemos que hay múltiples posibilidades. Está la administración, está la gestión privada, está la gestión social, está inducir que las empresas privadas a través de la responsabilidad social incorporen principios de lo público. En materia de compra verde, compra en empresas de personas con discapacidad, es decir, eso también puede inducirlo, aunque no esté dentro de su entorno. Puede regular normativamente cómo se hace. Puede, a través de su capacidad de compra, que es inmensa, puede exigir determinados comportamientos al sector privado, porque si no, no le adquiere productos en materia de discapacidad, en materia de compra verde o en materia de sostenibilidad. Es decir, tiene mil posibilidades para hacerlo. Pero evidentemente primero tiene que diseñar ese modelo mental, no a un nivel de detalle, pero sí que tiene que tenerlo porque esto ha cambiado. Y posteriormente, evidentemente, una vez que tienes un modelo teórico reflexionado y debatido socialmente, de eso deberíamos estar hablando en los países. No de otras cosas que hablamos, deberíamos estar hablando de esto, porque esto es lo que ha cambiado. Ver qué papel tiene cada uno y ver cómo compartimos el conocimiento y cómo ponemos en común los recursos. Si es cuando hablamos a veces de público y privado, no es una cuestión de equilibrio entre público y privado. El premio no es lo público y lo privado, el premio es el bienestar del ciudadano. Ese es el premio. Y hay que organizar los servicios y organizar los recursos de la mejor manera posible, porque las necesidades cada vez son más incrementales. Y no podemos atenderlo solo con los medios públicos, sino que tiene que ser un conglomerado muy complejo y la propia responsabilización de los ciudadanos de su propio futuro, que tiene que hacerlo. Si un ciudadano tiene un hábito de vida saludable, se reduce el coste en medicamentos y en estancias hospitalarias, claramente. La evolución que se ha producido en el mundo de la gerencia pública, ¿no? Se ha ido de un jefe jerárquico con organizaciones muy en punta y por lo tanto con muchas estratificaciones, donde la mera ocupación de la jefatura le otorgaba autoridad y le otorgaba respeto y por lo tanto conocimiento, y por lo tanto esa era una toma de decisiones de arriba abajo, con muy poca participación, aunque es cierto que desde las leyes de los años 60 se dice que debe consultarse al equipo. Se ha ido a un modelo gerencial, un modelo donde se es directivo en el sentido tradicional de la palabra, donde efectivamente hay una serie de objetivos, una serie de indicadores, etc. En el modelo que vamos de sociedad de conocimiento, si ponemos el foco en el conocimiento, es donde ponga uno el foco. Si uno pone el foco en el conocimiento lo tiene todo el equipo. Y por eso he distinguido entre líder, gestor y especialista. Ser consciente de que tú tienes un papel, que he dicho antes cuál era, el de líder. Ese papel no impide que la organización del equipo se base sobre el conocimiento. Y por lo tanto, es una organización más plana, es una organización que tiene que ser más multidisciplinar. Esto nos obliga a conformar equipos de otra manera, nos obliga a conformar equipos con responsabilidades, mediciones y evaluaciones de otra manera, que es el problema que tenemos ahora. Tenemos muy escasa información sobre lo que hacemos y el resultado que tiene. Entonces, y tiene el líder y el equipo muy poca autonomía. Entonces, claro, si tienes poca autonomía, los objetivos no están demasiado claros, tienes un lío de principios y tienes estructuras muy jerarquizadas, el resultado es que en los informes internacionales, no sobre esto, que todavía no los hay, pero se está trabajando, pero en los informes clásicos nos dice que la administración española es poco productiva. Bueno, pues eso es un piropo, para lo que puede ser. No solo pasa con España, con otros países, pero es poco productiva. Sí, ordenamos mal los recursos, le sacamos poco jugo a la gente. O sea, no puede ser. La gente que tenemos, la tenemos con una enorme capacidad, necesitamos personas con otras capacidades también, que no están dentro de la organización. O, estando dentro de la organización, que tenemos que descubrir. Porque no puede ser
Que haya personas que las tengamos catalogadas en un perfil profesional cuando necesitamos otros perfiles profesionales que igual estas personas lo tienen simplemente porque no lo sabemos. Es otro trabajo, hay que hacer minería de conocimiento, y tenemos instrumentos para hacerlo, ¿eh? Las redes sociales profesionales e internas de la administración te lo permite. De repente aparece alguien que sabe de esto. Y ¿pero tú qué puesto ocupas? Wow, mira, yo estoy en atención a público, pero si eres un especialista en contratación, oye, aparte pues no nos hace falta. O soy un especialista en redes sociales. O soy un especialista, sería un buen community manager, o sería una buena persona, digamos, en cuanto a tutelaje, tutoría o mentoring para las personas de nuevo acceso, porque tengo esas capacidades. Porque resulta que en mi tiempo libre hago cursos y estudios de coaching. Pero mi trabajo es, yo qué sé, soy ingeniero agrónomo. Este es otro trabajo tremendo que hay que hacer, porque es cierto que necesitamos otras capacidades. Los equipos son demasiado monocordes. Tocamos siempre las mismas teclas, lo tocamos bien, pero a veces poco productivo y además, digamos, un poco monocorde, un poco repetido. Tienes más información en nuestros canales sociales y en eclab.jcil.es.